No quiero ser negativo, pero a veces uno no tiene noción de la ignorancia política de gran parte de las sociedades. En particular de las sociedades donde los gobiernos están promoviendo esto. O sea, esto que estamos hablando, lo decís allá, te dicen, no, eso es teoría de la conspiración. O sea, no tienen ni idea. Yo nací en Francia por esta historia familiar. Mis padres argentinos fuimos a nacer allá y estuve varios años. El nivel de ignorancia que existe en Francia sobre América Latina es absoluto. Absoluto. O sea, acá hay que hacer todo un trabajo teniendo conciencia, digamos, el nivel de aislamiento y de finura del debate que estamos teniendo. Digamos. Estamos debatiendo sobre escenarios muy complejos, muy novedosos, inéditos, con actores muy particulares. Y en el caso de la frontera, primero, hay que caracterizar a Colombia. Yo desde que vine a vivir a Venezuela entendí que para entender Venezuela había que entender Colombia y Estados Unidos. O sea, no puedes analizar uno sin entender cómo se articula con los otros. Colombia tiene en este momento a Duque como presidente. Duque viene de la escuela del uribismo, o directamente es un muñeco de Uribe, digamos. El uribismo es, digamos, entre otras cosas, uno de los fenómenos que promovió, fortaleció y creó el paramilitarismo en una escala de masas para hacer frente a las insurgencias y que utilizó como método masacrar a las poblaciones para quitarle, diríamos en términos maoístas, el agua al pez. O sea, imaginemos una oligarquía que ante la amenaza que siente es capaz de desarrollar una fuerza armada con una cantidad de masacres iguales, peores, no quiero saber, con lo que se hizo en Guatemala, para aterrorizar a la población al punto tal que la guerrilla tenga que retroceder. Esos son los tipos que están pensando, del otro lado, qué hacer con Venezuela. Han exportado esos métodos, ¿no? La lógica del paramilitarismo como control del territorio, como control de la economía. Y la frontera, en particular en esa zona que linda con Cúcuta, que es el norte de Santander, es donde más desarrollo tiene, ¿no? Cuando se habla de las investigaciones, el intento de asesinato de Maduro y todos quienes estaban en ese escenario en agosto del año pasado, se entrenaron, fue en ese lado. O sea, tiene esa particularidad, digamos, ¿no? Tiene como desarrolla una fuerza propia muy grande. Es la retaguardia estratégica de los tipos. Que esa retaguardia pasa a ser en un momento el punto de avanzada. Es un poco el esquema, digamos, que están planteando. Es donde ellos tienen más fuerza. Y detrás de eso, evidentemente, las bases norteamericanas, los generales, los asesores, los que están pensando en todo eso. Entonces, desde ese lugar están pensando, bueno, cómo hacer un ariete para entrar a Venezuela. Que lo plantean como corredor humanitario. ¿Qué es un corredor humanitario? Imaginemos hasta gráficamente, yo abro un espacio que empiezo a controlar, que va de Colombia hasta Venezuela. O sea, te quiebro tu territorio. Y lo empiezo a controlar yo. Pero ¿quién lo controla ese territorio? Ahí empieza, digamos, la pregunta del millón. Porque ves que en la campaña ahora están hablando de toda la Fuerza Armada. Hoy Guaidó sacó un cartel que serían dos representantes de la Fuerza Armada que se dan una bolsa de comida, ¿no? Sabe que necesita quebrar la Fuerza Armada y sabe que no lo ha logrado y sabe que hasta el momento eso no está en el horizonte. Entonces tiene un problema. Porque dice, bueno, ¿cómo hago yo para hacer entrar algo diciendo que no voy a forzarlo, pero sabiendo que no tengo condiciones para hacerlo? Porque Venezuela no va a abrir su territorio para que entre una intervención camuflada de forma humanitaria. Entonces ahí empiezan varios escenarios. Primero, yo lo escuchaba allá, incluso el que lo ha nombrado fue Frei Bernal, el tema de, bueno, una operación de falsa bandera. O sea, yo armo una situación que provoca un tal nivel de indignación mundial que termine, digamos, de dar el remate para justificar la nueva fase de la agresión. ¿Qué puede ser eso? Bueno, imaginemos lo peor. Imaginemos Abrams combinado con Uribe. Metamos esto juntos para el caso venezolano, que los dos nos odian al punto de que hay una revancha histórica por intereses de personal hasta geopolítico. Entonces eso hay que tener mucho cuidado, porque es un espacio muy complejo, donde además mucha de la sociedad que vive ahí tiene varias particularidades. Primero hay mucha oposición en esa zona de frontera, pero después, por ejemplo, hay un fenómeno de inmigración venezolana de muchos estados que se fueron a vivir a esa zona. ¿Por qué? Bueno, porque es una forma de hacer frente a la situación económica. Sencillo, suponete que tenés un carro, vos tenés una cantidad de gasolina que puedes poner semanalmente y mensualmente. Con que vos solamente llenes tu carro y revendas la gasolina, podés sacar $130 por mes. Y tu trabajo pasa a ser el de esperar, llenar el tanque y revenderlo, ¿no? Entonces a veces cuando va la gente, el medio extranjero dice, bueno, acá está la gente sufriendo en la cola de la gasolina. No, es que de hecho eso pasó a ser una forma de ingreso. Es el negocio. Es el negocio para mucha gente. Entonces es un territorio muy complejo en ese sentido. Además hay muchas familias binacionales, colombianos de un lado, venezolanos del otro. Y ellos saben que es un terreno muy inestable, donde ellos tienen particular fuerza. Entonces hay una fachada, que es Ricardo Montañer, que es Fernando del Rincón de CNN, preocupadísimo desde Cúcuta. Y está lo que está operando por abajo. Lo de arriba te genera consenso,
lo de abajo te genera la acción de fuerza, que genera más consenso para nueva acción de fuerza. Es un poco del esquema. O sea, ¿cómo hacen para que en Estados Unidos las voces que dicen, bueno, la intervención es mala, porque va a generar más muertes, como ya lo sabemos, tengan que recular? Bueno, si yo, por ejemplo, hago como lo que hice en Siria, que dice, bueno, miren cómo el gobierno tira gas tóxico sobre su población, genera un impacto tan grande que, bueno, ustedes son unos irresponsables y no nos dejan intervenir. Porque la única forma de salvar a la pobre población venezolana es que nosotros, que somos los portadores del bien históricamente, la libertad en nombre de Jesús, Dios y nuestra idiosincrasia norteamericana, tenemos la obligación moral de hacerlo. Así te lo plantean. Ese acontecimiento, uno no quiere llamar al mal, digamos, ¿no? Pero es probable que intenten generarlo, para dar ese remate para que los habilite a hacer esa acción de fuerza. Porque yo creo que hoy no está todavía el consenso para meterse. Vía Colombia, vía un ejército mercenario, vía la forma que encuentren dentro de toda su baraja de cartas de forma de hacer la guerra, que están todas y están ensayando. Esa carta todavía me parece, tal vez me equivoque, que no tienen un consenso suficiente. Es más, a medida que está pasando el tiempo, ellos trabajan un consenso interno en Venezuela para que un sector de la población los acepte como benevolentes, pero en América Latina, que en el 2017 había habido un repliego respecto a Venezuela, está viendo como un retoma de posiciones. Está bien, hay problemas en Venezuela, está claro, pero está claro y es mucho más central lo que están haciendo los Estados Unidos. O sea, si estos llegan a concretar lo que van a hacer, va a ser un golpe de Estado, un genocidio y ya lo conocemos. Entonces, hay un terreno de la disputa de sentidos ahí muy grande y un episodio, un escenario que está en la frontera. Lo otro es que te centren la atención mediática acá y te entren por otro lado. Esa es otra posibilidad. O sea, ¿por qué no hacer eso? ¿Por qué no tener todas las cámaras de un lado y atacar por otro lado? O sea, digamos, hay que ir pensando de diferentes formas, hay que tener lecturas finas de qué está pasando en cada país. Por ejemplo, en Brasil la Fuerza Armada se prestaría para un escenario de estos. O el gobierno sí, la Fuerza Armada no. ¿Ves? Porque tiene que ver con los actores reales que van a entrar en acción. Yo creo que del lado colombiano está el siguiente, dentro de todos los peligros, por ejemplo que Colombia esté en la OTAN, lo siguiente. Nosotros el otro día estábamos ahí investigando y yo le pregunto a un compañero, bueno, el paramilitarismo, y me dice, mira, el paramilitarismo es ejército colombiano vestido de paramilitar. O sea, metete eso en la mente, ¿no? O sea, te pueden meter en un escuadrón del ejército vestido de otra manera. Exacto. Entonces es muy complejo el terreno, porque cómo te enfrentás a algo que te presentan como civil, pero que en realidad es militar. O sea, acá te dicen que van a hacer una cosa humanitaria para presentártela de otra manera, ¿no? O sea, hay toda una cuestión de la comunicación central, que ahí me parece que estamos teniendo una agilidad que todavía no está a la altura de lo que está pasando en ese lugar. Y después tenés que ver cómo te enfrentás a tipos con esquemas militares, armas militares, estrategia militar, pero que no se presentan como tal. ¿Ves? Es muy complejo.